Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. E parecerei a ternura se eu me deixasse embalar. Era maior a amargura, menos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago, esta tristeza que trago. Capítulo 13. Los muertos no tienen razón. La impetuosa multitud se reunió en la ribera sevillana para contemplar, según escribe Oviedo, este último barco famoso. La expedición en que tomó parte representaba la cosa más prodigiosa y el acontecimiento más grande que se haya visto desde que Dios creó al primer hombre y al mundo. Conmovidos, no pueden apartar los ojos de los 18 hombres del Victoria que salen del barco, y semejantes a esqueletos, pisan la tierra vacilantes, como contando los pasos, flacos, terroso el color, agotados y enfermos, héroes innominados que han envejecido 10 años durante aquellos 3 interminables.
rodéanlos, jubilosos y apiadados. Les ofrecen manjares y bebidas reparadoras, los invitan en los hogares, les hacen contar una y otra vez sus aventuras, sus penalidades. Pero los repatriados rehúsan. Más tarde habrá tiempo de eso. Ahora han de cumplir la primera obligación, el voto que hicieron hallándose en trance mortal, la peregrinación a la iglesia de Santa María de la Victoria y de Santa María la Antigua. El pueblo, guardando respetuoso silencio, forma una doble hilera para ver pasar a los 18 supervivientes, descalzos, vistiendo túnica blanca, con sendos cirios encendidos, hacia la iglesia. Quieren dar gracias a Dios en el mismo sitio donde se despidieron por la inesperada gracia de haberlos salvado de apuros tan grandes y devuelto a su patria. Vuelve el órgano a elevar sus acordes. Levanta nuevamente el sacerdote por encima de los penitentes arrodillados en la penumbra de la catedral, la custodia, semejante a un diminuto sol radiante. Cuando han dado las gracias al Todopoderoso y a los santos por haberlos salvado, tal vez formulen también los marineros una oración por todos los hermanos y camaradas muertos, a cuyo lado habían rezado, unánimes, 3 años antes. ¿Dónde están los que entonces levantaban los ojos hacia Magallanes, su almirante, en el acto de desplegar la bandera de Damasco que el rey le confiaba y el sacerdote bendecía? Ahogados en el mar, asesinados por los indios, muertos de hambre y sed, perdidos o prisioneros. Y ahora ellos solo son los que, elegidos por el destino, en sus inescrutables misterios, gozan del triunfo y reciben las bendiciones. En voz baja y con los labios temblorosos, rezan los 18 la oración de los difuntos en memoria del caudillo y de los 200 muertos de la armada. Con alas de fuego rueda entretanto la noticia de su feliz arribo y despierta en toda Europa, primero, la atención de todos y luego la admiración sin límites. Ningún otro acontecimiento desde el viaje de Colón ha entusiasmado hasta tal punto a los contemporáneos. Toda inseguridad ha desaparecido. La duda, esta enemiga encarnizada de toda humana ciencia, ha sido vencida en el campo geográfico. Desde que una nave salió del puerto de Sevilla hasta que ancló, de regreso en el mismo puerto, ha sido probado incontestablemente que la Tierra es una esfera giratoria y que todos los mares forman un solo mar continuo. Por fin, la cosmografía de griegos y romanos ha sido superada, y vencida la oposición de la Iglesia y la fábula ingenua de que los antípodas andan cabeza abajo. Ha quedado fijada para todos los tiempos la medida de la órbita de la Tierra. Vendrán todavía otros valientes descubridores a completar la afirmación con otras particularidades de la forma terrestre, pero la afirmación básica se debe a Magallanes y se mantiene incólume hasta nuestros días y para lo sucesivo. La Tierra tiene puestos sus lindes y la humanidad disfruta de su conquista. Con esta jornada histórica queda ensalzado el orgullo de la nación española. Bajo el pabellón español empezó Colón el descubrimiento del mundo, y bajo el mismo pabellón lo ha completado Magallanes. En un cuarto de siglo, la humanidad ha aprendido más sobre su habitación terrestre que durante los miles y miles de años anteriores. Instintivamente, la generación que, en la dicha y la embriaguez de la gloria, ha presidido esta transformación en el solo espacio de una vida, se siente poseída de esta realidad. Un tiempo nuevo, la edad moderna, ha comenzado. General es el entusiasmo ante el logro imponente que representa para el espíritu el cumplido viaje. Los mismos empresarios comerciales que armaron la flota, la casa de contratación y Cristóbal de Haro pueden regocijarse. Ya daban por perdidos los 8 millones de maravedíes desembolsados para los 5 barcos, y de pronto, el único de estos que vuelve a sus lares no solamente nivela con su carga la partida, sino que deja todavía una insospechada ganancia.
Los 520 quintales de especias que ha traído el Victoria de las Molucas dejan una ganancia limpia de unos 500 ducados de oro. El cargamento de un solo barco compensa la pérdida de los otros 4. Una cuenta en la cual, a decir verdad, queda reducida a cero la otra pérdida, 200 vidas humanas. En la extensión del mundo, solo una docena de hombres sienten de pronto oprimido el corazón al saber que un barco de la Armada de Magallanes ha dado la vuelta al mundo y ha vuelto felizmente al hogar. Son estos hombres los capitanes sublevados y su piloto, desertores con el San Antonio, en el cual llegaron a Sevilla un año antes. Como toque de difuntos suena en sus oídos el grato mensaje. Se habían mecido en la esperanza de que aquellos peligrosos testigos y acusadores jamás volvieran a España, y en el protocolo judicial extendieron la papeleta de defunción a los valientes argonautas. Al juicio y parecer de los que han venido, no volverá a Castilla el dicho Magallanes. Con tal seguridad habían dado por supuesto que las naves y sus tripulantes se estaban pudriendo en el fondo del océano que, desaprensivamente, callando su rebelión, se alababan ante la comisión investigadora de un acto de patriotismo y escondían el hecho de que Magallanes había hallado ya el derrotero en el momento crítico en que le abandonaron. Solo hablaban muy someramente de una bahía en la cual habían entrado y de que la ruta buscada por Magallanes se revelaba inútil y sin provecho. Eran, en cambio, graves las acusaciones que hacían al ausente. Decían que se había deshecho arteramente de los hombres de confianza del rey para dejar la flota a disposición de los portugueses, y que si ellos habían conseguido salvar su barco fue gracias a haberse apoderado de Mesquita, el primo de Magallanes. No de todo lo que decían los sublevados hizo caso el tribunal del rey, y con una imparcialidad digna de ser notada, declaró sospechosas a ambas partes. Tanto los capitanes sublevados como el fiel Mesquita fueron encarcelados a la vez que se prohibía salir de la ciudad a la señora de Magallanes, que aún no sabía que fuera viuda. La decisión del tribunal del rey fue esperar hasta que los 2 barcos y el almirante volvieran, como testimonios, pero habiendo transcurrido un año entero y casi un segundo año sin que se tuvieran noticias de Magallanes, los sublevados recobraron los ánimos. Pero las salvas de la salutación que anuncian la vuelta de uno de los barcos de Magallanes retumban lúgubremente en sus conciencias. Están perdidos. A Magallanes le ha salido bien la empresa y su venganza será terrible contra aquellos que, deshonrando el juramento y delinquiendo contra las leyes del mar, le abandonaron cobardemente y sublevándose contra su capitán, lo aherrojaron. Qué aliviados se sienten al enterarse de que Magallanes murió. El principal acusador enmudece, y su confianza aumenta cuando les dicen que es Elcano quien ha conducido al Victoria. Elcano es su cómplice, uno de los conjurados de aquella noche en Puerto San Julián. No se atreverá a presentarse como acusador en un delito en el que él tiene parte. No se prestará a ser testigo contra ellos, sino a su favor. Bendita sea la suerte de Magallanes y el testimonio de Elcano. Los acontecimientos les dan la razón. Si, por una parte, Mesquita es sacado de la prisión, ellos salen también libres gracias a la ayuda de Elcano, y su rebelión queda olvidada en medio de la general alegría. Siempre tienen razón los vivos contra los muertos. En esto, el mensajero de Elcano ha llegado al castillo de Valladolid con la noticia de la feliz nueva. El emperador Carlos acaba de llegar de Alemania. De un momento histórico importante pasa a otro que no lo es menos. En la Dieta de Worms ha visto rota para siempre la unidad espiritual de la Iglesia por el puño resuelto de Lutero. Ahora se entera de que otro hombre daba una nueva figura a la Tierra y probaba la unidad espacial de los océanos, pereciendo en la empresa. Impaciente por saber más del glorioso hecho, porque ha colaborado en él, y es, tal vez, el más completo y duradero triunfo de su vida, aquel mismo día 13 de septiembre
envía a Elcano la orden de comparecer sin tardanza en la corte con 2 de sus hombres, los más cuerdos y de mejor razón, y que le lleve todos los escritos referentes al viaje. Los 2 hombres que Sebastián Elcano lleva a Valladolid no podían ser otros, por lo probados, que Pigafetta y el piloto Albo. No tan clara aparece la conducta de Elcano en lo tocante al otro deseo del emperador, que le entregue todos los papeles de la flota. La conducta de Elcano es ambigua, puesto que no entrega una sola línea escrita por Magallanes. El único documento de éste, redactado durante la travesía, debe su conservación a la circunstancia de haber caído, con el Trinidad, en poder de los portugueses. Queda casi fuera de duda que Magallanes, un hombre tan exacto y fanático de su deber, consciente de la importancia de su misión, llevara un dietario que sólo una mano envidiosa pudo destruir secretamente. Es de creer que a todos aquellos que durante el viaje se habían levantado contra el caudillo les pareció harto peligroso que el emperador pudiera tener noticias imparciales de aquellos sucesos. Así desaparece misteriosamente, después de la muerte de Magallanes, hasta la última línea de su puño, y se pierde también, cosa no menos singular, aquel gran diario del viaje, obra de Pigafetta, y cuyo original ofreció al emperador en esta circunstancia. Fra le altre cose, li detti uno libro, scritto da mia mano, de tutte le cose passate di giorno in giorno, nel viaggio nostro. Porque este diario oficial no puede identificarse de ningún modo con la narración de viaje posterior que conocemos, y es, a todas luces, un simple extracto de aquel. Buena prueba de ello la da el informe del embajador de Mantua, que hace mención, el 21 de octubre, de un libro en el cual Pigafetta escribió diariamente. Libro molto bello, che de giorno in giorno li ha scritto il viaggio, e paese che hanno ricercato. 3 semanas más tarde, el mismo embajador habla de un breve extracto o sumario del libro, que hanno portato quelli delle Indie, o sea, lo que hoy conocemos como el informe de Pigafetta, al cual pueden unirse, como insuficiente complemento, las anotaciones de los varios pilotos y la carta de Pedro Mártir y de Maximiliano Transilvanus. ¿Por qué razones este diario de Pigafetta desapareció sin que quedara la menor traza? Solo podemos sospecharlo. Forzosamente con el tiempo hubo empeño en oscurecer lo que hacía referencia a la oposición de los oficiales españoles contra el portugués Magallanes, para hacer triunfar más rotundamente a Elcano, el hidalgo vasco. También esta vez, como ocurre a menudo en la historia, la vanidad nacional triunfa sobre la justicia. Ya el fiel Pigafetta parecía desconcertarse al ver que Magallanes era relegado sistemáticamente a último término. Recelaba que allí no se pesaban los méritos equitativamente. Verdad es que en todo tiempo el mundo ha recompensado al finalista, al afortunado que acaba un hecho, dejando en el olvido a todos aquellos que lo han amasado y llevado a la posibilidad con su espíritu y su sangre. Pero esta vez la repartición lleva lo injusto hasta un grado lamentable. Quien cosecha toda la gloria y los honores y dignidades es precisamente aquel que, en el momento decisivo, quiso poner obstáculos a la realización y se levantó contra Magallanes, Sebastián Elcano. Queda solemnemente expiado su antiguo delito. La venta de un barco a un extranjero, o sea, lo que en cierto modo le impulsó a refugiarse en la flota de Magallanes, y le es asignada una pensión vitalicia de 500 florines de oro. El rey lo eleva a la categoría de hidalgo y le otorga un escudo que señala simbólicamente a Elcano como ejecutor del hecho inmortal. Llenan el campo 2 ramas de canela cruzadas, junto con nueces moscadas y clavos de especia, realzado con un casco y la esfera terrestre circundada con la arrogante inscripción: Primus circumdediste me, fuiste el primero que la vuelta me diste. Y la injusticia sube de punto con la recompensa a aquel Estebao Gómez
que había desertado en el estrecho de Magallanes y que ante el Tribunal de Sevilla afirmó que no se había hallado el paso, y sí únicamente una bahía abierta. Estevao Gómez, precisamente, que con tal descaro negaba el descubrimiento de Magallanes, recibe un título de nobleza por el mérito de haber hallado el paso como guía y primer piloto. Toda la fama, todo el mérito de Magallanes recaen en aquellos que más encarnizadamente intentaron impedir, durante la expedición, la que fue empresa de su vida. Pigafetta está callado y reflexiona. Por primera vez, el que fue hasta entonces de una buena fe encantadora, el joven modelo de fidelidad, sospecha algo de la injusticia eterna que llena nuestro mundo. Me ne partí, de lì al Meggio potei. Partí de allí en cuanto pude. Aunque los aduladores cortesanos oculten los hechos de Magallanes, aunque los ineptos presionen para recibir los honores a él debidos, no podrá olvidar Pigafetta lo grande de la idea, el trabajo y los merecimientos que van unidos a la empresa inmortal. Allí en la corte no puede hablar, pero, por amor a la justicia, se propone legar a la posteridad la fama del gran olvidado. Ni una palabra dedicará a Elcano en su narración del regreso. Escribe invariablemente «navegamos», «decidimos», para denotar que Elcano no hizo ni más ni menos que los otros. Podía la corte recompensar a los que se lucraron con la casualidad, pero a Magallanes era debida la verdadera gloria, a él, que ya no puede verlo. Con una fidelidad impresionante se pone Pigafetta al lado del vencido, y sale con palabra persuasiva a favor del que ya no puede hablar. Espero, escribe Pigafetta en la dedicatoria de su libro al gran maestre de Rodas, que la fama de un capitán valeroso, como él fue, jamás se borre de la memoria del mundo. Entre las otras muchas virtudes que le adornaban, sobresalía la de su firmeza, superior a la de los demás, hasta en medio de la mayor desgracia. Soportó el hambre con más paciencia que otro alguno. No había otro hombre en toda la tierra tan entendido en el conocimiento de los mapas y de la náutica. Y la verdad de esto se manifiesta en que llevó a cabo lo que antes nadie supo ver ni tuvo ánimo para llegar a descubrir. La muerte es quien descifra el último secreto vital de una figura. Hasta el postrer momento en que su idea llega a feliz realización, no se manifiesta la íntima tragedia de aquel hombre solitario, a quien sólo fue lícito llevar la carga de su misión, sin que pudiera gozar del éxito final. Entre la masa de incontables millones, solamente a él lo escogió la suerte para tal proeza, al callado y taciturno, al encerrado en sí mismo, que estaba dispuesto, sin dejarse doblegar, a sacrificar a su idea todo cuanto en la tierra poseía, y su vida además. Lo eligió solo para el trabajo, no para el goce, y una vez terminado aquel, lo despidió como a un jornalero, sin darle las gracias. Otros cosechan la gloria de su obra, otros echan la mano a la ganancia y disfrutan del festín. El destino fue exigente con ese recio soldado, como él lo había sido en todo y con todos. Solamente le otorga lo que él había anhelado con todas las fuerzas de su alma. Encontrar el camino para dar la vuelta a la tierra, pero no le concede el triunfo del regreso al hogar, la parte más venturosa de su carrera. Logra ver únicamente la corona de la victoria, tender la mano hacia ella, pero cuando intenta asegurarla sobre su frente, el destino dice «basta», y le abate la mano ansiosamente levantada. Esto es lo único que le fue concedido a Magallanes. El hecho, mas no su áurea sombra, el triunfo y la gloria temporal. Nada tan conmovedor en este instante en que el propósito de su vida llega a realizarse como la lectura de su testamento. Todo lo que, a punto de regresar, fue su anhelo, se lo niega la suerte. Nada le responde de lo que en aquella capitulación quiso legitimar como suyo y de los suyos. Ni una sola disposición,
literalmente ni una siquiera, de las que con tanta previsión y tino asentó en su última voluntad se cumple, después de su heroico tránsito con sus sucesores, y le es negado despiadadamente hasta el más puro y santo de sus deseos. Magallanes había precisado el sitio de su entierro en la Catedral de Sevilla, y el cadáver se corrompe en una playa remota. 30 misas dispuso que fueran rezadas sobre su tumba, y en vez de esto se oyen los aullidos triunfales de la horda de Silapulapu alrededor de su cuerpo, mutilado ignominiosamente. 3 pobres debían recibir vestidos y comida el día de su entierro, y ni uno solo tendrá la comida, ni el par de zapatos, ni el vestido gris. Nadie será llamado, ni el más humilde mendigo, para rezar por el bien de su alma. Los reales de plata que destinaba a la Santa Cruzada, y las limosnas para los presos, y los legados a los conventos y asilos, no serán satisfechos, porque nada ni nadie se presta al cumplimiento de sus últimas voluntades. Y aun en el caso de que sus camaradas hubiesen trasladado su cuerpo al hogar, no habrían encontrado en éste un maravedí para pagar la mortaja. Pero, ¿no son ricos, al menos, los herederos de Magallanes? ¿No va a la sucesión, según el pacto, 1/5 de todas sus ganancias? ¿No es su viuda una de las señoras de más posición en Sevilla? ¿No son sus hijos, nietos y bisnietos los adelantados y gobernadores hereditarios de las islas recién descubiertas? No, nadie hereda a Magallanes, porque nadie de su sangre vive ya para exigir la herencia. Durante aquellos 3 años han muerto su esposa Beatriz y los 2 hijos, todavía menores. Queda extinguida la descendencia de Magallanes. Ni hermano ni sobrino, ningún consanguíneo vive para recoger su escudo, ni uno tan solo. Fueron vanos los cuidados del hidalgo, del esposo y del padre, y baldío el piadoso deseo del creyente cristiano. Le sobrevive su suegro, Barbosa, pero ¿cómo debe maldecir el día en que aquel huésped sombrío, aquel holandés errante, entró en su casa? Hizo suya a la hija, y esta hija ha muerto. Se llevó a su hijo en la expedición, el único hijo que tenía, y no ha vuelto con los supervivientes. Qué terrible atmósfera de desdichas en torno al hombre único. A quien fue su amigo y su apoyo, lo ha arrastrado a su mismo destino siniestro, y quien en él confiaba, lo ha pagado caro. A todos los que estaban en él y por él, les ha sorbido la felicidad, como un vampiro, en los azares de su acción. Faleiro, su asociado a un tiempo, se ve preso al llegar a Portugal. Aranda, que le allanó el camino, envuelto en infamantes inquisiciones, pierde todo el dinero que por Magallanes había arriesgado. Enrique, a quien había prometido la libertad, vuelve a ser tratado como esclavo. Mezquita, su primo, es arrojado 3 veces por haberle sido fiel. Serrao y Barbosa le siguen en la muerte con pocos días de diferencia, como arrastrados por el mismo sino, y únicamente el que le ha sido contrario, Sebastián Elcano, se hace con toda la gloria y la ganancia de los que murieron fieles. Circunstancia más trágica todavía. El mismo hecho al que Magallanes ha inmolado todo, incluso él mismo, resulta vano, al parecer. Magallanes quiso ganar, y ganó, las Islas de las Especies para España, poniendo su vida en la empresa, y he aquí que lo que él empezó como gesta heroica acaba en mísero mercado. Por 350.000 ducados, revende el emperador Carlos a Portugal las Islas Molucas. El camino del occidente que encontró Magallanes es poco frecuentado. El estrecho que él inauguró no reporta dinero ni ganancia alguna. Hasta después de su muerte, persiguió la desdicha a quienes en Magallanes confiaron, pues casi todas las flotas españolas que quieren emular su arrojo de navegante naufragan en el estrecho de su nombre, y los españoles y los navegantes, temerosos, preferirán arrastrar sus cargamentos en largas caravanas por el estrecho de Panamá,
antes que correr el riesgo de cruzar los sombríos fiordos de la Patagonia. Tan general se hace al fin la reputación de peligroso del Estrecho de Magallanes, cuyo descubrimiento tan universalmente fue festejado, que cayó en el olvido dentro de la misma generación, convirtiéndose en un mito como antes. 38 años después de la travesía de Magallanes, en el famoso poema La Araucana, se manifiesta abiertamente que el Estrecho de Magallanes ya no existe, que se ha hecho difícil de hallar e intransitable, ya sea porque un monte lo ataje o porque una isla se le interponga. Esta secreta senda descubierta quedó para nosotros escondida. Ora sea hierro de la altura cierta, ora que alguna isleta removida del tempestuoso mar y viento airado, encallando en la boca, la ha cerrado. Tan desechado queda, tan legendario se hace, que el osado pirata Francis Drake lo utilizará medio siglo más tarde como escondrijo para desde allí irrumpir en las colonias españolas de la costa occidental y saquear los barcos que llevan la plata. Hasta entonces no vuelven a acordarse los españoles de la existencia del estrecho y construyen a toda prisa una fortificación para impedir el paso a otros filibusteros. Pero la desdicha persigue a todos cuantos son seguidores de Magallanes. La flota que Sarmiento conduce al estrecho por encargo del rey naufraga, la fortaleza que ha construido se derrumba lastimosamente, y el nombre Puerto del Hambre perpetúa los horrores sufridos por sus colonizadores. Unos pocos balleneros que van y vienen son los únicos barcos que frecuentan el estrecho de Magallanes, el que éste había soñado como la gran vía comercial de Europa a Oriente. Y cuando, un día de otoño del año 1913, el presidente Wilson aprieta en Washington el botón eléctrico que abre las compuertas del Canal de Panamá, y con ello une para siempre ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, queda el estrecho de Magallanes reducido a la inutilidad absoluta. Sellado su destino, desciende a la categoría de puro concepto histórico, de simple idea geográfica. No es ya el tan buscado paso la ruta de millares y millares de barcos, ni el más próximo y rápido camino de las Indias, ni es más rica España, ni más poderosa Europa por su descubrimiento. Hoy mismo, de todas las zonas del mundo habitable, las costas entre la Patagonia y Tierra del Fuego cuentan como las más abandonadas y pobres de la Tierra. Pero en la historia, nunca la utilidad práctica determina el valor moral de una conquista. Solo enriquece a la humanidad quien acrecienta el saber en lo que le rodea y eleva su capacidad creadora. En este sentido, la hazaña de Magallanes supera a todas las de su tiempo y significa para nosotros una gloria singular en medio de sus glorias. La de no haber inmolado, como ocurre la mayor parte de las veces, la vida de miles y centenares de miles por su idea, sino solamente la propia vida. Por la gracia de tal heroísmo, perdurará la proeza magnífica de esos 5 endebles y solitarios barcos que salieron para la guerra santa de la humanidad contra lo ignoto. E inviolable será también el nombre del primero que defendió la idea osada de la vuelta al mundo hasta la última de sus naves. Porque, con la medida del circuito de nuestro planeta, perseguida en vano desde hacía 1000 años, la humanidad adquiere una nueva idea de su capacidad, puesto que en la magnitud del espacio ganado se le revela, acrecentando su gozo y su valor, la propia grandeza. El hombre da lo mejor de sí con un ejemplo, y si hay un hecho que pruebe algo, es el de Magallanes, que contra todo olvido traspasará los siglos para dar testimonio de que cuando una idea vuela con las alas del genio, cuando se lleva adelante denodadamente y con pasión, es más fuerte que todos los elementos de la naturaleza, y que está destinado siempre al hombre único, a un individuo con su menguada vida fugaz, el poder convertir en realidad y en verdad perdurable
lo que ha sido su deseo soñado durante las 100 generaciones que le precedieron. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural, escritora y poeta independiente Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Eu sei que esperas por mim, como sempre, como dantes, nos braços da madrugada. Eu sei que em nós não há fim, somos eternos amantes que não amaram mais nada. Eu sei que me querem bem, eu sei que há outros amores para bordar no meu peito, mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dores, nem mais batom no meu leito, nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, nem carícias perturbantes, e nem infernos, nem céus, nem sol nos dias chuvosos, porque ainda somos amantes. Mas Deus quer mais sofrimento, quer mais rugas no meu rosto e o meu corpo mais quebrado. E o meu corpo mais quebrado, mais requintado tormento, mais velhice, mais desgosto e mais um fado no fado. Tabla cronológica. 1480. Nacimiento de Magallanes. Fernão de Magalhães. 1505-1512. Servicio militar en las Indias. 1513. Servicio militar en África. 1515. Audiencia con el rey. Es destituido de sus servicios en Portugal. 20 de octubre de 1517. Va a Sevilla, donde adquiere carta de ciudadanía. Es llamado en adelante Fernando de Magallanes. 22 de marzo
de 1518. Firma el contrato con el rey de España. 10 de agosto de 1519. Los 5 barcos de Magallanes salen de Sevilla hacia Sanlúcar. 20 de septiembre de 1519. La flota sale de Sanlúcar para emprender la travesía. 26 de septiembre de 1519. Llega a Tenerife. 3 de octubre de 1519. Sale de Tenerife. 13 de diciembre de 1519. Llega a Río de Janeiro. 26 de diciembre de 1519. Sale de Río de Janeiro. 10 de enero de 1520. Llega al Río de la Plata. 2 de febrero de 1520. Sale del Río de la Plata. 31 de marzo de 1520. Desembarca en Puerto San Julián para invernar. 2 de abril de 1520. Sublevación en Puerto San Julián. 7 de abril de 1520. Juicio de los sublevados y ejecución de Quesada. 22 de mayo de 1520. Pérdida del primer barco, el Santiago. 24 de agosto de 1520. La flota sale de Puerto San Julián. 18 de octubre de 1520. Se hace a la mar desde el río Santa Cruz. 21 de octubre de 1520. Alcanza el Cabo de las Vírgenes, entrada al Estrecho de Magallanes. 25 de octubre de 1520. Paso de toda la flota por el Estrecho de Magallanes. 8 de noviembre de 1520. Deserción del segundo barco, el San Antonio. 28 de noviembre de 1520. La flota llega por el Estrecho de Magallanes al Océano Pacífico. 24 de enero de 1521. Bordea la isla de San Pablo. 4 de febrero de 1521. Bordea las islas de los Tiburones. 6 de marzo de 1521. Llega a las Islas de los Ladrones. 16 de marzo de 1521. Llega a Samar, Islas Filipinas. 28 de marzo de 1521. Llega a Masagua. 7 de abril de 1521. Llega a Cebú. 27 de abril de 1521. Muerte de Magallanes en Mactán. 1 de mayo de 1521. Muerte de Serrao y de Barbosa. 4 de mayo de 1521. Quema del tercer barco, el Concepción. 6 de mayo de 1521. Llegada del barco desertor, el San Antonio, a Sevilla. 8 de noviembre de 1521. Llegada del Victoria y del Trinidad a las Molucas, Tidore. 18 de diciembre de 1521. Siniestro del cuarto barco, el Trinidad. 21 de diciembre de 1521. El último barco, el Victoria, sale de Tidore para el regreso a España de su vuelta al mundo. 25 de enero de 1522. El Victoria sale de Ombay. 13 de febrero de 1522. Sale de Timor. 18 de mayo de 1522. Dobla el Cabo de Buena Esperanza. 9 de julio de 1522. Llega a las islas de Cabo Verde. 6 de septiembre de 1522. Llega a Sanlúcar. 8 de septiembre de 1522. Ancla en Sevilla, a los 3 años menos 12 días de la salida de la expedición.
Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Tomo cuarto, página 116, número 3. Capitulación y asiento que sus majestades mandaron tomar por Magallanes y Falero sobre el descubrimiento de las islas de la Especiería. Archivo de Indias en Sevilla, legajo cuarto de Relaciones y Descripciones. 1518, 22 de marzo. En los libros que yo, el secretario Francisco de los Cobos, tengo de los despachos de la contratación de las Indias y del descubrimiento de la contratación de la especiería, está asentada una provisión en confirmación de cierto asiento e capitulación que sus majestades mandaron tomar con Fernando Magallanes y Ruy Falero, su tenor de la cual es este que se sigue: Doña Juana, don Carlos, etc. Por cuanto vos, el bachiller Ruy Falero y Fernando de Magallanes, caballeros naturales del reino de Portugal, nos hicistes en relación que yo, el rey, por una mi cédula y capitulación, mandé tomar cierto asiento con vosotros sobre el viaje que con el ayuda de nuestro Señor queréis hacer para descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado, que es en los límites de nuestra demarcación que hasta ahora no se ha descubierto. El oponer so nuestro señorío es sujeción, como más largo en la dicha mi cédula e asiento se contiene, su tenor de la cual es este que se sigue. El rey, por cuanto vos, el bachiller Ruy Falero e Hernando de Magallanes, caballeros naturales del reino de Portugal, queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de descubrir en los dominios que nos pertenecen, y son nuestros en el mar océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, y ricas especerías, con otras cosas de que seremos muy servidos, y estos nuestros reinos muy aprovechados, mandamos asentar para ello con vosotros la capitulación siguiente. Primeramente, que vosotros, con la buena ventura, hayáis de ir y vayáis a descubrir a la parte del mar océano dentro de nuestros límites e demarcación, y porque no sería razón que yendo vosotros a hacer lo susodicho, se vos atravesasen otras personas a hacer lo mesmo. Y habiendo consideración a que vosotros tomáis el trabajo de esta empresa, es mi merced y voluntad, y prometo que por término de 10 años primeros siguientes, no daremos licencia a persona alguna que vaya a descubrir por el mismo camino, e derrota que vosotros fuéredes, y que si alguno lo quisiere emprender, y para ello nos pidiere licencia, que antes que se la demos os lo haremos saber, para que si vosotros lo quisiéredes hacer en el tiempo que ellos ofrecieren, lo hagáis, teniendo tan buena suficiencia e aparejo, y tantas naos y también acondicionadas, y aparejadas y con tanta gente como las otras personas que quisieren hacer el dicho descubrimiento. Pero entiéndese que si nos quisiéremos mandar descubrir o dar licencia para ello a otras personas por la vía del oeste, por las partes de las islas a tierra firme, y a todas las otras partes que están descubiertas hacia la parte que quisiéremos para buscar el estrecho de aquellos mares, lo podamos mandar e hacer e dar licencia para que otras personas lo hagan. Si desde la tierra firme, por el mar del sur, que está descubierta desde la isla de San Miguel, quisieren ir a descubrir, lo puedan hacer, y asimismo si el gobernador, el agente que agora por nuestro mandado está o estuviere de aquí adelante en la dicha tierra firme, o otros nuestros súbditos e vasallos quisieren descubrir por la mar del sur, que está encomenzada a descubrir, e enviar los navíos por ella para descubrir. Mas que el dicho nuestro gobernador e vasallos, e otras cualesquier personas que nos fuéremos servidos que lo hagan por aquella parte, lo puedan hacer, sin embargo de lo susodicho, e de cualquier capítulo, e cláusula, de esta capitulación. Pero también queremos que si vosotros, por alguna de estas dichas partes, quisiéredes descubrir, que lo podáis hacer, no siendo en lo que está descubierto e hallado.
el cual descubrimiento habéis de hacer, con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación e límites del serenísimo rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío e hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de los límites de nuestra demarcación. E acatando la voluntad con que vos habéis movido a entender en el dicho descubrimiento por nos servir, el servicio que de ello nos recibimos, en nuestra corona real ser acrecentada, e por el trabajo e peligro que en ello habéis de pasar. En remuneración de ello es nuestra voluntad, e queremos que en todas las tierras e islas que vosotros descubriéredes, vos haremos merced, e por la presente vos la hacemos, que de todo el provecho e interese, que de todas las tales tierras e islas que así descubriéredes, así de renta como de derechos, como otra cualquier cosa que a nos se sugiere en cualquier manera, sacadas primero todas costas que en ello se hiciere, halláis e llevéis la veintena parte con el título de nuestros adelantados e gobernadores de las dichas tierras e islas, vosotros e vuestros hijos y herederos de juro para siempre jamás, con que quede para nos e para los reyes que después de nos vinieren la suprema, e seyendo vuestros hijos y herederos naturales de nuestros reinos, casados en ellos, e con que la dicha gobernación e título de adelantados, después de vuestros días, quede en un hijo e heredero. E de ello vos mandaremos despachar vuestra carta e privilegios en forma. Asimesmo, vos hacemos merced, e vos damos licencia e facultad, para que de aquí adelante, en cada un año, podáis llevar, e llevéis, e enviar e enviéis a las dichas islas e tierras, que así descubriéredes en vuestras naos, o en la que vosotros quisiéredes, el valor de 1000 ducados de primer costo empleados en las partes, e cosas que mejor vos estuviere, a vuestra costa, los cuales podáis allá vender e emplear en lo que a vosotros os pareciere, e quisiéredes, e tornarlos a traer de retorno a estos reinos, pagando a nos de derechos el 21avo de ello, sin que seáis obligados a pagar otros derechos algunos de los acostumbrados, ni otros que de nuevo se impusieren. Pero entiéndese esto después que vengáis de este primer viaje, y no en tanto que en él estuviéredes. Otro sí, por vos hacer más merced, es nuestra voluntad que de las islas que sí descubriéredes, si pasáredes 6, habiéndose primero escogido para nos las 6, de las otras que restaren, podáis vosotros señalar 2 de ellas, de las cuales halláis y llevéis la quincena parte de todo el provecho e interese de renta e derechos que nos de ellas hubiéremos, limpio sacadas las costas que se hicieren. Ítem. Queremos, e es nuestra merced y voluntad, acatando los gastos y trabajos que en el dicho viaje se vos ofrecen de vos hacer merced, y por la presente vos la hacemos, que todo lo que de la vuelta que de esta primera armada, e por esta vez se hubiere de interese limpio, para nos, de las cosas que de allá trujéredes, y halláis y llevéis el quinto, sacadas todas las costas que en la dicha armada se hicieren. E porque lo susodicho mejor lo podáis hacer, y haya en ello el recaudo que conviene, digo que yo vos mandaré armar 5 navíos, los 2 de 130 toneladas cada uno, y otros 2 de 90, y otro de 60 toneles, bastecidos de gente, e mantenimientos e artillería. Conviene a saber que vayan en ellos 234 personas para el gobierno de ellos, entre maestres e marineros e grumetes, e toda la otra gente necesaria, conforme al memorial que está fecho para ello, e así lo mandaremos poner luego en obra a los nuestros oficiales, que residen en la ciudad de Sevilla, en la casa de la Contratación de las Indias. E porque nuestra merced y voluntad es que en todo vos sea guardado e cumplido lo susodicho, queremos que si en la prosecución de lo susodicho alguno de vosotros muriere, que sea guardado e guarde
al que de vosotros quedare vivo, todo los uso contenido, cumplidamente, como se guía de guardar a entre ambos a dos seyendo vivos. Otro sí, porque de todo lo susodicho haya buena cuenta, razón, en nuestra hacienda haya el buen recaudo que conviene, que nos hayamos de nombrar nombremos un factor tesorero contador y escribanos de las dichas naos, que lleven tengan cuenta razón de todo, ante quien pase se asiente todo lo que de la dicha armada se hubiere. Lo cual vos prometo, doy mi fe, palabra real, que vos mandaré guardar cumplir en todo, por todo, según de como se susó se contiene. Y de ello vos mandaré dar la presente firmada de mi nombre, fecha en Valladolid a 22 días del mes de marzo de 1518 años. Yo, el rey, por mandado del rey Francisco de los Cobos. Porque mejor más cumplidamente vos fuese guardada cumplida la dicha capitulación asiento que desuso va incorporada todo lo que en ella contenido. Nos suplicasteis pedisteis, por merced, vos la mandásemos confirmar aprobar, si necesario fuese, vos hiciésemos nueva merced de las cosas mercedes en ella contenidas. En nos acatando cuán provechoso sea a estos nuestros reinos lo que decís, os ofrecéis que descubriréis en la mucha voluntad con que vos habéis movido a entender en lo susodicho, en los servicios en que ello decís esperamos que haréis, a nos, a nuestra corona real, vuestra suficiencia personas, los trabajos que en el dicho viaje, descubrimientos se vos ofrecen, porque de vosotros, de vuestros servicios, que de más perpetua memoria, sean gratificados, otros se esfuercen a nos bien servir. Tuvímoslo por bien, por la presente de nuestro propio mutuo, cierta ciencia, poderío real absoluto, loamos, confirmamos aprobamos, la dicha capitulación asiento que desuso va incorporada, todo lo que en ella contenido, mandamos que vos sea guardada cumplida en todo, por todo, para agora para siempre jamás, según que en ella y en esta dicha confirmación se contiene, por esta nuestra carta, o por su traslado signado de escribano público, mandamos al ilustrísimo infante don Fernando, nuestro muy caro y muy amado hijo y hermano, a los infantes, prelados, duques, condes, marqueses, ricos homes, maestres de las órdenes, comendadores subcomendadores, alcaides de los castillos casas fuertes llanas, a los de nuestro consejo, oidores de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra casa corte, chancillerías, a todos los concejos gobernadores, corregidores asistentes, alcaldes, alguaciles, merinos, prebostes, regidores otras cualesquier justicias oficiales de todas las ciudades, villas, hogares de nuestros reinos señoríos, así de los que agora son, como a los que serán, de aquí adelante, a cada uno de ellos que vean la dicha capitulación, asiento, que desuso va incorporado, el aguarden cumplan ejecuten, fagan guardar, cumplir ejecutar en todo por todo, según como en ella se contiene, contra ella ni contra cosa alguna, ni parte de ella, vos no vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno, ni por alguna manera, no embargante cualesquier leyes, premáticas, sanciones, y otros cualesquier fueros derechos que en contrario de esto sean o ser puedan. Con lo cual todo, para en cuanto a esto dispensamos, lo abrogamos derogamos, quedando en su fuerza y vigor para las otras cosas para adelante. Si de esta nuestra carta, de la dicha capitulación, quisiéredes nuestra carta de privilegio, mandamos
a los nuestros contadores mayores, e a sus lugares, tenientes que vos la den, cuan firme, e bastante les pidiéredes, e menester o viéredes, la cual mandamos a nuestro chanciller mayor, e notarios, e otros oficiales que están a la tabla de los nuestros sellos, que vos la libren, pasen e sellen, sin vos poner en ello ningún impedimento. En los unos ni los otros no fagades ni fagan, ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced, e de 10.000 maravedís para la nuestra cámara, a cada uno por quien fincare de lo así hacer e cumplir. E demás, mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare, o el traslado de ella signado de escribano público, que vos emplace, que parezcades ante nos en la nuestra corte. Doquier que nos seamos del día que vos emplazare, hasta 300 días primeros siguientes, sola dicha pena, sola cual mandamos a cualquier escribano público que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado, con su signo, porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandato. Dada en la villa de Valladolid, a 22 días del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1518 años. Yo, el rey, yo, Francisco de los Cobos. La cual dicha provisión yo hice sacar de los dichos libros por mandamiento de los señores del Consejo Real, y doy fe que está bien e fielmente sacada, y como está en mis libros, la cual se sacó de ellos. En Valladolid, 24 de enero de 1523 años. Francisco de los Cobos. Informe sobre el coste de la flota de Magallanes. Barcos y su aparejo. Maravedíes. 228.750. Es el valor del barco Concepción, de contenido 90 toneladas, junto con el equipo y el bote. 300.000. Es el coste del barco Victoria, de unas 95 toneladas, con su equipo y el bote. 330.000. Costó el barco llamado San Antonio, que tiene un contenido de 120 toneladas, con su equipo y el bote. 270.000. Es el valor del barco llamado Trinidad, de 110 toneladas de contenido, con su equipo y el bote. 187.500. Costó el barco Santiago, que tiene 75 toneladas, con su equipo y el bote. 24.188. Son el conjunto de los 20.438 maravedíes empleados en el transporte de los barcos de Cádiz y Sanlúcar a Sevilla, y los 3.750 maravedíes que el factor Juan de Aranda gastó en el trayecto de Sevilla a Cádiz para la compra de los barcos. 13.482. Fueron gastados en los jornales para la botadura de los barcos. 104.244. Por los trabajos de carpintería en los 5 barcos. 129.539. De jornales a los calafates. 6.790. De jornales a los que aserraron las planchas. 175.098. Costó la madera que se compró para vigas y planchas, así como las pequeñas piezas para reparaciones en los barcos. 142.532 y medio. Se gastaron en el herraje de los barcos y provisión del mismo para el viaje. 31.670. De estopa comprada para calafatear. 72.267 y medio. De pez, alquitrán y aceite para embadurnar y calafatear.
149.852, de sebo. 149.076. Costaron 173 piezas de tela para el velamen, compradas como reserva para el viaje. 32.825. Costó el hilo y agujas para coser las velas y los jornales de los que las cosieron. 37.437. Costaron los mástiles y entenas. 3.937. Costó un bote pequeño para el barco Trinidad. 15.475. Costaron las bombas y los clavos. 6.563. Costaron los remos para los botes. 9.364. Para el material e instalación de las bombas. 1.285 y medio. Por 6 rollos de cuerda. 3.687 y medio. De hilo grueso torcido. 4.204. Costaron 8 bloques para la botadura de los barcos. 34.672 y medio. Para el poleame y aparejo de la flota. 511. Costaron 3 llanas para la pez. 1.962. Costaron 13 barcas de lastre. 807. Costaron 32 varas de tela, de la que se hicieron sacos para contener arena u otro material, como lastre en los barcos. 438.335 y medio. Fueron pagados en concepto de jornales y alimentos de los hombres de a bordo, mientras armaban los barcos para proseguir la travesía. 42.042. Costaron 13 áncoras. 1.008. Costaron 8 sierras grandes y pequeñas. 1.762. Costaron los taladros grandes y pequeños para la flota. 663. Costaron 6 garfios destinados a tirar de los barcos al quitarlos para la botadura. 2.495. Costaron 67 odres de piel para el embreado y empegado de los barcos y provisión durante el viaje. 4.277. Costó la madera para arder necesaria al calafateado. 1.054 y medio. Se pagaron a los pilotos que guiaron los barcos de Sanlúcar a Sevilla. 324.170 y medio. Costaron 221 quintales de cables y toda clase de cordaje, así como 1.000 arrobas de cáñamo, del que se elaboró todo el cordaje necesario para los barcos. Van comprendidos los 38.972 maravedíes de jornales y los 14.066 que costaron los cables de las anclas. 25.029. Costaron 80 banderas y sus pinturas, así como el estandarte real de tafetán. 49.584. Costó el bergantín que se construyó. 84.144, de los cuales gastaron 7.500 Duarte Barbosa en el viaje de Sevilla a Bilbao. Los 48.504 restantes son de diversos gastos en los barcos y acarreos. Artillado, pólvora y anexos. 160.135. Costaron 58 versos, 7 falcones, 3 grandes bombardas y 3 pasamuros. Todo esto vino de Bilbao para completar lo que ya tenían los barcos en otras piezas. 109.028, de los cuales 104.200 se gastaron en 500 quintales de pólvora y 4.828 en el flete de Fuenterrabía. 5.477 costaron 165 libras de pólvora comprada en Bilbao
para ejercicios de la tripulación. 11.633 SIC. Costaron los cubos y balas de hierro y de piedra para los cañones de la flota. 3.850 costaron los moldes para las balas destinadas a los falcones, pasamuros y versos. 39.890 costaron 221 arrobas y 7 libras de plomo, de las cuales sirvieron 84 arrobas para el calafateado y las restantes para balas de cañón y espingardas. 3.276 se emplearon en la limpieza de las piezas de artillería. 8.790, de los cuales se gastaron 4.290 para la manutención de los soldados, a quienes se daba una cierta cantidad cada día. Los 4.500 maravedíes restantes les fueron pagados como contribución a los gastos. Ballestas, fusiles, cotas y otras armas. 110.910 costaron 100 armaduras con piezas de brazos y espalda, y los cascos, y 100 arneses de pecho. 33.495 costaron 60 máquinas para arrojar piedras y 360 docenas de flechas venidas de Bilbao. 10.500 costaron 50 escopetas venidas de Vizcaya. 6.375 costaron un arnés y 2 armaduras completas para el capitán. 6.800 costaron 200 rodelas venidas de Bilbao. 680 costaron 6 sables de Bilbao, que el capitán tomó para sí. 44.185 costaron 95 docenas de dardos, 10 docenas de azconas, 1.000 lanzas, 200 piezas, 6 porras y 6 astas de lanza de Bilbao. 2.499 costaron 120 ovillos de cordel y 7 palas para los cereales. 3.553 se emplearon en la reparación y conservación de las armas, así como en cuero y en 6 libras de esmeril para limpiarlas, 3.000 clavos y 200 hebillas de reserva. 5.611 costaron 50 cuernos de pólvora y 150 varas de mecha. Víveres comprados para la flota. 372.510 empleados en la compra de galleta de barco, de los cuales 363.480 en 2.138 quintales y 3 libras de dicha galleta, a 170 maravedíes el quintal. 6.757 costó la galleta que compró el barco Santiago Bretona, y 2.655 maravedíes fueron empleados en el alquiler de los sacos y en la carga de la galleta. 590.000 en vino de Jerez, 508 botellas al precio de 511.347 maravedíes. 78.654 maravedíes fueron así empleados. 37.870 para el flete, 18.428 de portes. 6.324 percibió Gonzalo Díaz en su viaje de 93 días, durante el cual lo compró. 3.320 maravedíes para el aprontamiento de 420 barriles. 6.115 costaron los corchos y el metal, y los mensajes entre Sevilla y Jerez con ocasión de la compra de ese vino. 4.790 gastó Juan Nicolás durante la compra del vino, y 1.806 maravedíes los que en Jerez y Sevilla presidieron la carga y descarga del mismo. 23.037 costaron 50 fanegas de habas, 90 fanegas de garbanzos y 2 fanegas de lentejas. 58.425 costaron 47 quintales y 5 arrobas de aceite de mesa.
62.879 costaron 200 barriles de sardinas y 166 docenas de pescado seco y esturiones, así como 9 docenas de dentón, 63 docenas de cornudillas y 17 quintales y 23 libras de pescado seco. 43.908 costaron 57 quintales y 12 libras de pescado en salazón, comprado a diferentes precios. 17.735, de los cuales 14.000 para la compra en Sanlúcar de 7 vacas, 1.180 maravedíes en 3 cerdos, y 2.560 fueron empleados en Sanlúcar en la compra de carne comestible. 26.434 costaron 984 piezas de queso que pesaban 112 quintales y 6 libras, comprados a diferentes precios. 393.623 se gastaran, de los cuales 230.017 en 417 pipas, 253 botas y 45 toneles, a diferentes precios. Artículos en almacén y otras cosas para la flota. 15.451. Costaron 21 quintales y 9 libras de azúcar, que se compraron a 720 maravedíes por quintal. 3.655. Costaron 200 quintales de vinagre que, agenciados por Mogner hasta su libramiento en las atarazanas, alcanzó tal precio. 2.198. Costaron 250 ristras de ajos y 100 manojos de cebollas. 5.997. Costaron 18 quintales de pasas. 1.130. Costaron 16 barriles de un cuarto de higos secos. 2.922. Costaron 12 fanegas de almendras con cáscara, comprendido el flete. 8.980. Costaron 54 quintales y 2 libras de miel, comprendidos los portes. 750. Costaron 2 quintales de corintos. 1.554. Costaron 3 barriles de alcaparras. 1.768. Costó la sal. 1.575. Costaron 3 quintales y 22 libras de arroz. 380. Costó una fanega de mostaza. 5.779. Costó la carne de membrillo. 13.027. Costaron los medicamentos, pomadas, varias clases de aceites y el agua destilada. 5.927. Costaron 5 pipas de harina, una para cada barco. Batería de cobre y otros pequeños detalles. 21.515. Costó la batería de cobre de la flota, como sigue: 6.165 por 5 pucheros grandes de cobre, de un peso de 280 libras. 3.700 por 5 calderas de cobre, pesando 132 libras. 7.695 por 2 hornillos de cobre de un peso de 171 libras. 1.215 por una caldera de cobre de un peso de 27 libras. 2.200 por una caldera grande para cocer brea, que pesó 55 libras. Y 540 por echar suelo a una caldera de cobre. 3.440. Costaron 8 quintales de velas, y los 42 quintales de las que se fabricaron con el sebo que iba destinado a los barcos. Además, 20 libras de desperdicios de algodón, que tomaron para el caso de que llegaran a carecer de velas. 884. Costaron 10 cuchillos grandes,
516. Costaron 52 cuartillos de madera para las raciones de vino y agua. 1430. Costaron 89 linternas. 495. Costaron 9 libras y media de cirios labrados, destinados a los piadosos oficios de a bordo. 8.860. Costaron 40 carretadas de leña. 1.280. Por 40 varas de tela, de la cual cada barco recibió 8 varas para mantelería. 476. Costaron 14 gamellas. 158. Costó una cadena para el caldero. 256. Costaron 12 fuelles con su caño de hierro. 1530. Costaron 22 libras y media de cera, que recibieron los barcos para encerar los hilos de coser las velas y para el encerado de las ballestas. 768. Costaron 12 calabozos de hierro para las despensas de los barcos. 204. Costaron 5 cucharas grandes de acero. 5.834. Costaron 100 platos llanos, 200 soperos, 100 cuchillos trinchantes y 66 platos de madera, todo lo cual vino de Bilbao. 240. Costaron 20 linternas para la brújula. 330. Costaron 12 embudos, 6 grandes y 6 pequeños. 125. Costaron 5 martillos. 995. Costaron 18 gamellas, aparte de las 14 que constan ya en la lista. 653. Costó un mortero con su majador para la farmacia. 3.622. Costaron las 35 monturas de cortinas que recibieron los mayordomos de los barcos. 2.891. Costaron los grillos y esposas. 200. Costaron 8 aferrabelas de hierro. 244. Costaron 20 libras de acero para reforzar diversas herramientas. 297. Por un quintal de trozos de hierro destinados a pesar objetos o comprobar otras pesas en las tierras descubiertas. 2.400. Costaron 50 azadas y azadones. 1.600. Costaron 20 barras de hierro y pies de cabras. 2.531. Costaron 56 picos de hierro y 2 martillos y 2 layas grandes. 1.200. Costaron 2 faroles grandes de hierro, de Bilbao. 360. Costaron 8 pares de tenazas. 24.938. Costaron 19 quintales y 120 libras de hierro en barras pequeñas que recibieron los mayordomos. 1.224. Costaron 12 barrenas, 6 gavietas y 5 ganchos de batel, de Bilbao. 10.639. Costaron las esteras y espuertas para la flota, como sigue: 9.290, 128 esteras para los pajoles. 1.340, las 87 canastas para subir a bordo la galleta, y 22 serones para subir las armas. 30.253. Costaron los enseres para la pesca, así repartidos. 8.500, 2 redes. 125, 6 anzuelos. 425, los corchos para las redes. 8.663, el lino y los cordeles para la pesca. 8.715, los arpones y horquillas de Vizcaya. Y 3.826, 10.500 anzuelos.
cuenta de muchas cosas necesarias a la flota. 9.147, de los cuales 3.000 por una fragua que se compró, con su instalación, y 6.147 por algunos barquines, yunques y tobera, que vinieron de Vizcaya. 1.211 costaron 15 libros en blanco. En 5 de ellos debían ser consignadas las expensas de la flota, y 10 fueron dados a los oficiales para que llevaran sus cuentas. 2.635 percibieron los que arrumaron los barcos. 2.125 costaron 2 muelas de afilar y una piedra pómez para los 2 barberos que iban con la flota. 2.895 costaron 5 tamboriles y 20 panderos para el entretenimiento de la tripulación. 16.513 costaron los ornamentos de iglesia, con todo lo necesario para que los sacerdotes de la flota pudieran celebrar misa. 5.735 recibieron los pilotos, 3.700 los que llevaron la flota de Sevilla a Sanlúcar, y 1.985 los que sacaron los barcos del puerto de Sanlúcar. 11.250 recibió Rodrigo de Garay por los servicios que prestó a la flota desde su armamento a la salida de Sevilla. 7.500 recibió Juan de la Cueva por sus servicios durante el mismo tiempo. 12.014 se gastaron en azogue y cinabrio, mimbres, cuero curtido y cobre. 5.625 para el trayecto del hombre que vino de Portugal y fue mandado a la corte. 45.000 se dieron a los correos de la corte real y a Juan de Cartagena. 6.750 fueron entregados para la carabela y su cuidado al hombre que fue con cartas a las Canarias. 15.000 se dieron a Luis de Mendoza, tesorero de la Armada, para cosas que hubo de comprar en Canarias. Las mercancías que llevaba la flota y los sueldos que se pagaron a la guarnición de la misma. 1.154.504 se pagaron como sueldo a 237 personas de la flota como adelanto de 4 meses. 1.679.769 era el valor de las mercancías que llevaba la flota para el trueque comercial con otros artículos y de los vestidos de seda y paño y otras cosas destinadas a regalo. Cartas de marear, cuadrantes, astrolabios, agujas magnéticas y relojes para la flota. 68.182 se emplearon en cartas de marear y cuadrantes, a saber, 1.125 recibió Nuño García para la compra de pergamino para dichas cartas. 900 por una docena de piezas de pergamino. 864 por otra docena. 13.125 por 7 mapas marinos. 11.250 por 11 mapas marinos. 13.500 por 6 mapas marinos. 1.121 por 6 cuadrantes de madera. 750 por un astrolabio de madera. 4.500 se pagaron a Magallanes por un planisferio. 4.500 se pagaron a Magallanes por 6 astrolabios de metal. 4.080 se pagaron al mismo por 15 agujas magnéticas. 1.875 se le pagaron por 15 cuadrantes de madera y bronce. 476 por unos compases dorados en sus cajas que mandó a su majestad con el mapa. 340 por una caja de cuero para el planisferio.
612 por 12 relojes de arena. 750 por 2 agujas de marear. 600 por 6 brújulas. 750 se pagaron a Nuño García por 2 agujas de marear. 136 se pagaron por la reparación de una aguja de marear. 884 costaron 4 grandes cajas para 4 brújulas. 6.094 por 16 agujas magnéticas y 6 relojes que Bernaldino del Castillo mandó de Cádiz. Suma de los gastos para la flota: 3.912.241. Costaron los 5 barcos de la flota, con todo su aparejo y armamento, pólvora, armaduras y lanzas. 415.060. Se pagaron por cobre, artes de pescar, jornales de mensajeros, por mapas marinos, cuadrantes, astrolabios, brújulas, relojes, etc. 1.589.551. Se emplearon en galleta, vino, aceite, pescado, carne, queso y hortalizas, además de barriles para contener el agua y el vino. 1.154.504. Se pagaron de sueldos por 4 meses a 237 personas, comprendidos los capitanes y oficiales. 1.679.769. Costaron los géneros para el negocio de trueque y los vestidos de seda y de paño y otras cosas destinadas a regalo. Así resultan los gastos para la flota 8.751.125 maravedíes. De estos deben deducirse 416.790 por las cosas que quedaron de la flota y se guardaron en Sevilla. Quedan los gastos en 8.334.335, 6.454.209 puso a disposición su Majestad, 1.880.126 puso a disposición Cristóbal de Haro. Mientras se imprimía este libro, empezó a salir a la luz pública en Lisboa la obra, desde hacía unos años documentalmente preparada, sobre Magallanes en lengua portuguesa. Solo estaban a la vista las primeras entregas, pero su honorable autor, el vizconde de Lagoa, me procuró personalmente informaciones, por las que me cumple darle las gracias. Quedo igualmente muy obligado al vizconde Carnaxide, en Buenos Aires, por los ánimos que me dio. Prestáronme activo apoyo el señor doctor Leo Bagrow en la elección de los grabados, la señora doctora Christine Rohr en la traducción de los documentos que van como apéndice, y no es el último en mi gratitud el señor profesor universitario Dr. Eugene Oberhammer, de Viena, eminente erudito en asuntos de la Jornada de los Descubrimientos, que ha revisado mi labor antes de la impresión definitiva. Stefan Zweig. Este libro se terminó de imprimir el 28 de mayo de 2019. La Iglesia dice que la Tierra es plana, pero yo sé que es redonda, porque vi su sombra en la luna. Y tengo más fe en una sombra que en la Iglesia. Fernando de Magallanes. Esta ha sido una producción de Audible Studios de Magallanes, escrito por Stefan Zweig y leído por Iván Villanueva. Productores ejecutivos: Ana Ortiz Rosete, Mike Charsak. Productor: Timothy Warner. Derechos de autor reservados por Copyright 2019 Capitán Swing Libros. Derechos de autor de la grabación de sonido
en 2020 de Audible Studios. Audible Studios es una división de Audible Incorporation. Noches Bohemias de Pura Poesía es un espacio cultural y literario fundado y dirigido por Katia N. Varillas. Assina nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que terás de sofrer o desencanto, um leve frescor de uma outra mulher. Já que ama a sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal que uma mãe estrela ilumina. Tu podes mentir, faz-lhe o teu coração, mas ai, queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão, tens uma cruz, a afeição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem, errata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fatal, ao teu destino fatal que uma mãe estrela domina. Tu podes mentir, faz-lhe o teu coração, mas ai, queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Tu podes mentir, faz-lhe o teu coração, mas ai, queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.